por su dureza, que es el material más duro. ¿Cómo puede ser tan grande la dureza de este que a pesar de que es un cristal, ¿verdad? ¿Sí? Es un cristal. Puede marcar lo que es un acero o un metal. Entonces algo así como que dice, ¿cómo puede ser posible? Pero sí, es precisamente por la dureza que tiene el diamante. Ese tipo de dureza es muy diferente. El diamante es muy duro en cuanto a la dureza, ¿sí? Que significa que no se puede rayar, ¿sí? Aguanta a la presión constante así, paulatina pero constante, sí aguanta, ¿sí? Pero resulta que es duro, pero a la vez es frágil. ¿Qué quiere decir frágil? Pues que se quiebra con los golpes. Quiere decir que si se me cae, pues se puede fracturar o se quiebra, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre dureza y fragilidad. Es duro y frágil a la vez, ¿ok? Entonces, ese tipo de las marcas, como ya las vieron, son las que hacen, más o menos, ¿qué tipo de marcas hacen? Pues estas. Esas son con punta de diamante. Ok. Y bueno, ok, hasta ahí son todos los accesorios que tenemos aquí. Y ahora, ¿qué uso tiene la máquina? Bueno, simplemente para determinar la dureza que tienen ciertos metales, que ya debe existir una tabla de dureza de metales. Y hay que corroborar, por ejemplo, si estamos en un proceso de producción, digamos, de placas o piezas de acero de determinada dimensión, de acuerdo a lo que nos pide el cliente, ellos van a hacer los pedidos de acuerdo a una norma que necesitan ya sea para la aplicación o el uso que le van a dar a esas placas, ¿sí? Si por ejemplo una fábrica de fundición nos está produciendo unas piezas, digamos, metálicas y ya nada más las cortamos de acero, pero resulta que el cliente nos está pidiendo que tenga un poco más de dureza de la que ya viene de fabricación. Hay dos maneras de aumentar la dureza de los metales, que viene siendo por aleaciones, ¿sí? O si le metes una aleación a la hora de fabricación, y principalmente en los aceros creo que es carbono, ¿verdad? Si se acuerdan, que entre más carbono tenga, más duro se va haciendo, pero a la vez se va haciendo frágil, ¿verdad? Ok, entonces ese es para aumentar la dureza, y la vas a aumentar de acuerdo a lo que está pidiendo el cliente, ¿sí? Entonces, y la otra es por medio del temple, tratamiento térmico, ¿sí? Okay. Y aquí, ¿qué tiene que ver el tratamiento térmico en Porque simplemente las piezas, quiere decir que tú las puedes aumentar la resistencia elevando la temperatura de ese metal o acero, y enfriándolo en diferentes tipos de elementos, que puede ser el agua, aceite y a la intemperie, ¿verdad? Se supone que el cambio más brusco es el que le cambia las características y le da mayor dureza a los metales, ¿sí? Okay. Entonces, si por ejemplo con ese tratamiento que hacemos nosotros, que el cliente está pidiendo, y le hacemos un tratamiento térmico y le sobrepasamos la resistencia que nos está pidiendo el cliente, pues ya estamos cumpliendo con el requisito, ¿sí? Entonces para eso nos sirve. Entonces, ¿y cómo lo voy a hacer? El procedimiento pues sería el material, checar primero con qué dureza viene de fábrica, y luego después del tratamiento, qué dureza tiene, ¿sí? Entonces, el tratamiento, ¿en qué consiste el tratamiento? Bueno, pues se supone que son elevar la temperatura alrededor de unos 900 grados, y luego enfriarlo en cualquiera de los tres elementos, que puede ser el agua, aceite y la intemperie, ¿sí? Entonces, ya después se supone que esas piezas que vamos a meter, ya sabemos la resistencia inicial,
y después del tratamiento tenemos que checar lo que es la resistencia final. Si sobrepasamos, estamos cumpliendo más de lo que nos pidió, entonces no creo que las vaya a rechazar las piezas. Entonces ahí es donde entra para eso el durómetro Roswell. Este viene siendo, es un durómetro Roswell, es portátil, y se me hace que las empresas grandes, siderúrgica y todo eso, de metales, deben de tener su durómetro Roswell para estar checando cómo están saliendo las piezas, ¿no? Lo que están vendiendo. Y pues viene siendo el mecanismo, aquí está, ensayo para duroso. Entonces ustedes tienen que leer esto, y está numerada el nombre de las palancas y todo esto. Nada más yo lo que les puedo agregar es que tiene una carátula, y las lecturas son análogas, ¿sí? Entonces ustedes tienen que checar cuando voy a utilizar la escala roja y cuando la escala negra, ¿sí? Entonces ese es el trabajo que les queda, y saquen las conclusiones de aquí. Entonces, ¿cómo se opera Bueno, simplemente va subiendo con el tornillo sin fin, hasta que llegue la muestra a estar en contacto con la pieza con el diamante, ¿sí? Y en ese caso, ya después de que llega al contacto, es cuando entra la selección de carga que tú vas a solicitar de acuerdo a la escala o la dureza de acuerdo a la punta de diamante que tienes tú. Puede ser 150, esta perilla está para cargar una fuerza de 100, 150 y 60. Entonces tú seleccionas de acuerdo a la punta de diamante que estás utilizando, y aquí por ejemplo dice del acero, bola de balín, que viene siendo la B, ¿sí? Porque al último en esta vienen siendo lecturas sin unidades, ¿sí? Okay. No, simplemente se dice dureza Roswell, escala, y según la escala que utilizaste es de acuerdo a la carga que le metiste, ¿sí? Por ejemplo aquí dice 100, le metiste hasta 100 y es para esta escala, ¿sí? Cuando estás utilizando, esta es la escala de aquí, de 100, 150 y 60, es la carga que le vas a meter aquí en la pieza, ¿sí? Y esta es el rango de 20 a 100, y para la C es pero ya es con el diamante, ¿sí? Y aquí dice, tienes que anotar, la lectura final viene siendo HRC, que se refiere a Roswell, y según el tipo de escala que utilizaste, ¿sí? Tienes que anotar Roswell C, porque es la escala que utilizaste de 150. Eso es lo que se dice. Por ejemplo, digamos, aquí es una escala de 70 de 20 a 70. Si nos da, por ejemplo, 60, ¿cómo lo vas a describir? Roswell C, HR C, porque utilizaste la escala utilizaste la punta de diamante y la escala de 150. Así se escribe eso, no Roswell C. Ok, entonces tomen la fotografía. Aquí ustedes tienen que checar a lo que se refiere aquí cada uno. Sí, por ejemplo la A, vamos a ver, este es el procedimiento. ¿Qué dice? A ver, léanlo. Seleccionar la fuerza total según la escala 60 de 100. Ahí está. Entonces hay que seleccionar aquí. ¿Dónde la vamos a seleccionar aquí? Depende del y la están moviendo, sí. Si vas a utilizar el diamante, puedes utilizar la C o la A. ¿Cuándo voy a utilizar la A? Aquí dice. Cuando pues vamos a suponer que vamos a usar el diamante. Por ejemplo, vamos a utilizar la escala A, y lo que dice aquí. Es usada para medir la dureza de metales, los cuales deben ser arriba de HRC 70, como carburo de tungsteno. ¿Sí? Okay. Cuando vas a utilizar, por ejemplo, que sepas que un carburo de tungsteno, para medir materiales de lámina dura y materiales aleaciones de acero, ¿sí? Es cuando vas a utilizar la escala. Entonces la escala es de acuerdo a qué? Al material, ¿sí? Okay. Al material y de acuerdo al diamante que vayas a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, estamos en la A, ¿y cómo me voy en la A en lugar de la C? Pues simplemente por el material que vas a determinar la dureza, ¿sí? Aleaciones de acero, pues no voy a utilizar la C,
sino la A, sí, porque dice aleaciones de acero. Aquí dice en escala C, dice, ¿qué dice? Es usado para medir la dureza de partes de acero tratadas. Si dice es un acero tratado, Es térmico. entonces vamos a utilizar la escala C y ¿qué carga? 150. Entonces ya la lectura que nos dé, haga de cuenta que nos va a dar una lectura de aproximadamente de 70 a 20. Entonces el valor que va a estar representado está dentro de este rango, ¿sí? Ok. Se supone que ya cuando no la tenemos, que ya cuando nos da una lectura, digamos, de 60, hay un recuadro que deben de ustedes de consultar, dureza de materiales, porque aquí nada más nos va a dar de los aceros, ¿sí? Porque aquí nada más nos va a dar una lectura HRC, pero no vamos a saber si es duro, semiduro o blando o altamente duro. Entonces hay una clasificación y donde, por ejemplo, si nos da 60, dicen es un material muy semiduro, pero si nos da 70, es un material O sea, esos muy valores duro. lo podemos Sí, consultar. sí, tiene que sacar, a ver, dentro de ese, es como una cuadrícula, y ahí corroboran a cuál corresponde. Cada uno debe rango. tener su propia tabla, ¿verdad? Sí, Por- no. Eso para oye, checarlo. Sí, debe por ejemplo, hay una tabla de comparación de Roswell, ¿sí? Sí, Ok. que diga duro, semiduro, y luego ya te dice.